Ella forma parte de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Y bueno, vamos a hacer un recuento de lo que sucedió en la educación, en torno a la educación básica, 2022. Muchas gracias, doctora. Gracias por tomar esta llamada. Buenas tardes. Hola, Sonia. Muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ti. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. ¿Qué podemos destacar de este 2022, que fue el regreso a la presencialidad total después de todo lo que implicó la pandemia de COVID-19? Así es, Sonia. Yo creo que el gran tema es y el regreso, pero pues lo que tenemos que reconocer es que todo el mundo está afectado por una pandemia que no podíamos prever en magnitud y en severidad. Y consecuencia de la emergencia sanitaria, también debemos reconocer que nos encontramos todavía en una emergencia educativa. Y bueno, que si bien se han tomado decisiones y se ha buscado, pues esto, recuperarnos de esta emergencia, sí es preocupante y sí debemos tener la voluntad política y la participación social de todos los agentes involucrados para que esto se revierta, para que la situación mejore. Sobre todo, desde Mexicanos Primero Jalisco, lo que queremos es que se visibilice qué está pasando con las niñas, niños y jóvenes, especialmente las de la condición de los grupos más vulnerables, como son indígenas, migrantes, etcétera, ¿no? Que requieren más nuestra atención. Justo sobre este último punto, hay un diagnóstico mucho se habló sobre cómo se acentuaban las desigualdades en la educación con la pandemia, por el acceso a Internet, por la brecha digital y muchas cuestiones de este tipo. ¿Se midió ya? ¿Sabemos cuál fue el impacto? Fíjate, Sonia, que en general tenemos esta gran deuda, ¿no? Como Estado, incluso como país, en cuanto a información eficiente, oportuna, sobre todo para la toma de decisiones. Algo, por ejemplo, que ahorita te podría comentar es que en Jalisco se aplicó una prueba Planea el pasado 2021. Y respecto a este punto que comentas sobre la brecha, te comento un dato, ¿no? En esta Planea de primaria, que se aplicó a estudiantes en nivel primaria, en la prueba de lenguaje y comunicación, en una escuela privada, 4 de cada 10 estudiantes están en niveles 1 y 2, es decir, en insuficiente o básico. Pero la cifra sube a 9 de cada 10 en escuelas indígenas. Entonces, esto nos habla de una brecha como esta que tú mencionas, que es muy, muy preocupante, y más que clavarnos, ¿no?, en el dato, ahorita es cómo le hacemos para revertir el dato y cómo le hacemos para seguir teniendo información oportuna respecto a cómo están nuestros estudiantes. Claro, porque así como durante la pandemia fue necesario hacer intervenciones puntuales en aquellos lugares en que no era posible la educación a distancia, suponemos que la actualización implicaría aún más un trabajo detallado, ¿no? Sí. Y mira, lo que se identifica, no nada más a nivel Jalisco y a nivel México, sino a nivel mundial, son 3 problemáticas bien concretas. Esta que te acabo de comentar, que es el aprendizaje académico, pero también está un gran tema que es el abandono y también el estado de la salud socioemocional. Entonces, en este sentido, te comparto también, por ejemplo, que no tenemos todavía datos del siglo que acaba de terminar, que es el 2021, el 21-22, perdón, que terminó en agosto. Solo tenemos estimaciones. Lo más reciente que se maneja oficialmente son las cifras del ciclo 2019-2020. Entonces, todavía no tenemos claridad y eso es algo que estamos señalando y que hemos comentado incluso en espacios como la Glosa Ciudadana, la que nos invitaron hace algunas semanas. Comentábamos, por ejemplo, ahí que hay esfuerzos a nivel municipal, sabemos de esfuerzos en San Juan de los Lagos o en mismo Zapopan, en donde se está buscando evaluar estos impactos para poder tomar decisiones oportunas a nivel municipal. El tema de la información aquí es un gran tema, porque sin la información no vamos a contar con medios para atender lo que de verdad es importante, ¿no? ¿Y ven de alguna manera a las autoridades educativas enfocadas en este tema? Es decir,
en revisar cuáles serán las estrategias en el tema de salud mental, por ejemplo, de salud socioemocional, tener a los especialistas que puedan hacerse cargo? Sobre todo, algo que comentamos también en la glosa, Sonia, fue y qué política pública generaremos, ¿no? Para Claro. atender y acompañar esta salud socioemocional. Sí se hizo una evaluación en Jalisco, sin embargo, nuestra pregunta es, ¿va a ser una evaluación que se siga haciendo en términos anuales, etcétera, para poder tener un referente y podamos ir verificando si las acciones que estamos implementando en cuanto a política pública en este sentido, en cuanto a especialistas, medios, recursos, etcétera, son de verdad suficientes y sí están ayudando, porque, a ver, más allá de los números, aquí estamos hablando de vidas, Sonia, y eso es lo que nos preocupa, ¿no? O sea, sabemos en lo que nos comparten maestras, maestros, de todos los niveles prácticamente, de todos los niveles educativos, es decir, primaria, secundaria, educación media superior, preescolar, los maestros identifican un tema en la salud socioemocional como algo que debe atenderse y sí, en efecto, necesitamos contar con recursos, cuáles los necesarios para atender en cada contexto, porque cada contexto tiene su propia problemática. Claro, y bueno, justo por esto que mencionas, es muy probable que la carga se le esté haciendo o se le esté dejando al maestro, ¿no? Sí, en general solemos, incluso como sociedad, asumir que las maestras y los maestros pueden resolver todo. Sin embargo, no es así. Los maestros, no tenemos más que preguntarles a nuestros amigos, ¿no? Y nos dicen, ahorita estamos cansados, llegamos cansados, porque en efecto hay una necesidad de apoyo. Yo creo que algo muy valioso, Sonia, que nos dejó la pandemia, fue un ejemplo de cómo cuando las familias trabajan en colaboración con las maestras y los maestros, los directivos y con la estructura en general, pues se logran mejores resultados, ¿no? Entonces, desde ahí es que nosotros sí pretendemos que Jalisco sea un referente en política pública, pero para eso necesitamos que se construya esa política pública, uno, con base en evidencia, dos, con una visión autocrítica, objetiva y colaborativa, con la participación pues de docentes, pero también de las comunidades y de la sociedad en general, y que todo esto quede plasmado en indicadores y en resultados, porque solo así contaremos con la transparencia y con la oportunidad en el uso de la información para la toma de decisiones. Claro, y porque además suponemos que 2023 será pues ya un año en el que se trate de retomar un ritmo normal, pues lo cual resulta complicado pensando en un 2022 que dejó esos huequitos, ¿no? O huecotes. Claro, claro. Y fíjate, Sonia, que muchos expertos en educación señalan que más que volver a la normalidad, necesitamos aprender, recuperar los grandes aprendizajes que nos deja esta pandemia. Por ejemplo, estos que te señalaba, tomar decisiones en colaboración, tratando siempre de recordar que nuestro punto de coincidencia es el bienestar de las niñas, los niños y los jóvenes, y que desde ahí construyamos juntos las mejores rutas para llegar a esto que queremos, que ellos tengan vidas más plenas. Es el objetivo de la educación, más allá, te digo, de los números o de los resultados. Sí, claro, necesitamos la evaluación para saber cómo estamos, no para etiquetar, no para castigar, ni mucho menos, ¿no? Pero sí para saber con qué contamos y qué nos hace falta para llegar a donde queremos llegar. Porque además otras medidas como no reprobar con conocimientos insuficientes o reprobar porque no se tienen conocimientos suficientes en una causa que es ajena a los niños, pues cualquier decisión así de tajante sería terrible, ¿no? Exacto. Políticas de ese tipo que le restan por una parte autoridad a los docentes y que por otra, de verdad, la calificación no es un gran referente en cuanto al aprendizaje, porque muchas veces decimos esta calificación nace como de un caldo de cosas que revolvemos y que finalmente el maestro sí puede saber qué es lo que sabe un niño y qué le falta por saber. Más que la calificación, eso es lo que necesitamos. Y eso es una cultura de la evaluación que tenemos que ir transformando incluso como sociedad.
más que pedirle al niño un 10, preguntémosle, oye, ¿y qué sabes? ¿Y eso para qué te sirve? ¿Y dónde lo aplicas? ¿Y cómo hace mejor tu vida? Por supuesto. Muy bien, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta información. Ojalá que las autoridades tomen medidas y enfrentemos 2023 en mejores condiciones, sobre todo para quienes la pasaron más mal en esta pandemia. Muchas gracias y felices fiestas, Yunuen. Igualmente, Sonia, muchas gracias. Felices fiestas para ti, los tuyos y todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Gracias, Itzia Yunuen Goyaz Núñez.